capítulo 6, Evangelio de Juan. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Versículos del 60, vamos a ver si llegamos al 71, pero vamos a leer unos 4 o 5 versículos. Capítulo 6, Evangelio de Juan, acerca de las palabras de vida eterna. Amén. ¿Lo tenemos todos? Sí, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre con esta palabra, con esa enseñanza. Señor, que sea usted, Señor, hablando a la vida de este pueblo, enseñando lo que usted quiere que ellos sepan, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Venimos viendo cómo Jesús venía hablando ahí en este capítulo de que Él es el pan de vida y el que no comiera de este pan no es digno de mí. Amén. Entonces, ahora, cuando oyeron estas palabras de que quién tiene que comer el pan y la carne, o la carne de Jesús y la sangre, ya no les pareció mucho. Y entonces murmuraban que por qué Jesús decía que quien no comiera de él, ¿quién es este hombre? Entonces, por eso que Jesús les dijo, ¿verdad?, que si ellos no les parecía lo que bien, se quieren ir ustedes también. Porque cuando alguien siente duro la ofensa o la palabra que se ha hablado, no les agrada. Amén, es cierto. Entonces, por eso que muchos dice aquí que muchos ya no le siguieron, se quedaron. ¿Por qué? Porque no les pareció, porque se confrontaron ellos solos. Así que eso pasa muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida, de que muchas veces nos damos cuenta nosotros, ¿y qué estamos siguiendo? Y muchos así pensaron: quizás este hombre no es digno de seguirlo. Y por eso que muchos se quedaron atrás. Ya no le siguieron. ¿Por qué? Porque los confrontó con la misma palabra. Les estaba explicando que era el Mesías y que era el pan de vida y que sin ese pan no podríamos vivir. Amén. Pero ellos no entendieron eso. Entonces, pero como la gloria es para Dios, que usted y yo sí entendemos, ¿verdad? Amén. Que sin ese pan no podemos vivir, porque es el pan de vida. Así que por eso es que ahora hablamos sobre las palabras de vida eterna, que es el pan de vida, nuestro Dios, ¿verdad? Que en aquel tiempo dice de que a aquellos hombres, al pueblo de Dios, se le dio el maná, que era el pan de Dios, que Dios derramó sobre ellos. Pero ahora mandó a su Hijo, para que ese pan pueda darnos vida. Así que iniciemos ahí, versículo 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así que dice que los discípulos, o sea, los seguidores de Jesús, ellos dijeron: dura esta palabra. Si ellos que andaban con Jesús no lograban discernir, nadie podía discernir. Pero por pura misericordia, usted y yo hemos logrado discernir a través del Espíritu Santo. Amén. No es que el hombre sea un gran sabio o un gran entendido, no, es por la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida que usted y yo hemos venido a este lugar y a entender de que la palabra es dura. Amén. Y que nadie la puede cumplir. Nadie. Entonces, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Amén.
Entonces, por eso que dice aquí, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nadie la podía resistir cuando le están dando una llaga. ¿Cómo lo van a resistir si le está cayendo? Igual que las ligosas cuando les cae la sal o el limón, se encogen más. Entonces, pero la gloria es para Dios, ¿verdad? Que aunque esta palabra sea dura, esta palabra nos disciplina, nos enseña, hace tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Así que eso es lo que Jesús vino a darnos a través de su vida, entregándole en esa cruz. Por eso Él se entregó, porque tenía que ser ese pan que nos daba vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ese pan murió en esa cruz para darnos vida. Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo, ¿qué está diciendo? Que lo sabe todo, que Él sabía lo que estaban pensando. Por eso que dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahí está, ¿verdad? Que Jesús no es ignorante de lo que nosotros pensamos. Él está viendo y oyendo y conoce todo y sabe de que muchas veces estamos pensando mal. Y por eso dice aquí que estos discípulos estaban murmurando. Y dice allí, sabiendo Jesús en sí mismo, dentro de su corazón. Cuando dice en sí mismo, es dentro. Pensando uno mismo que ellos están pensando esto. Eso es lo que muchas veces un hombre o una mujer hablan a lo que se le llama la telepatía. Están pensando lo mismo, están pensando lo que yo estoy pensando. Entonces, estamos en sintonía. Entonces dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? Es una pregunta que les hizo ahí, ¿verdad? ¿Les está ofendiendo esto? ¿Por qué les ofende? Entonces, muchas cosas nos ofenden. Pero tenemos que ser capaces de soportar con la madurez que Dios nos ha dado la palabra. Así que, por eso que dice ahí, muchos murmuraban de esto, y les dijo, esto os ofende, versículo 62. Pues, ¿qué? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Vaya, ahí está la otra pregunta. Y si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba, ¿le va a ofender eso también? ¿Por qué? Porque no creían que era el Mesías. Por eso les dice también ahí, ¿verdad? Pues, y si ya les dije que yo soy el pan de vida, el que da vida. Entonces, ahora, ¿qué más dijeran ustedes o se ofendieran más si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Allí les está confirmando. Vaya, ya les dije que soy el pan de vida y que yo les doy vida y que sin mi sangre o sin mi carne no pueden vivir. Y ahora si vieran que yo me voy de nuevo para el Padre, eso es lo que digo. Entonces, subir a donde estaba primero, porque ¿a dónde estaba Jesús? En los cielos. En los cielos, con el Padre eterno. Allí estaba. Amén. Y desde ahí se hizo hombre. Y bajó a esta tierra para salvar al mundo pecador. Gloria a Dios. Y ahora que está en esta tierra predicando esa palabra, Él les dice, yo estoy aquí, ya bajé, y si me vieran a dónde estaba yo, si yo volviera a subir allá, ¿qué dijeran? ¿Qué pensaran? Si subir a donde estaba primero. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él nos está enseñando cosas espirituales. Amén. Que la vida que Él está ofreciendo no es una vida material. Amén. Es una vida espiritual. Y por eso que Él les hablaba de esa forma, hablando del pan espiritual. Amén. Hablando de la palabra que da vida. Entonces, por eso es que Él les dice, el Espíritu es el que les da vida. La carne para nada. Aclarando ahí, ¿verdad? De que las cosas de la carne no son de ningún provecho para la vida espiritual. La carne va con otra carne, pero el Espíritu va con las cosas espirituales. Amén. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Yo estoy hablando de la vida espiritual. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que son, dice, son espíritu y son vida. Ahí está, ¿verdad? Que lo que Jesús vino a dar es
espíritu y vida eterna. Es una vida eterna espiritual. No lo que dice aquí de la carne, que esta vida en la carne va a ser eterna. No, la vida que Cristo ofrece es una vida más allá de las cosas materiales. Sí, amén. Por eso es que muchos no alcanzan a entender esto. Que dicen, ¿cómo comer vida? No, es que la vida es Cristo. Amén. Y el que está en Cristo ahora tiene vida. Amén. Una nueva vida Una nueva espiritual. Así que por eso es que dice ahí que la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da la vida. Sí, amén. Entonces usted tiene vida porque el espíritu de Cristo le plació poner en usted ese soplo de vida. El Espíritu Dios allá en el Edén, ¿verdad? Cuando hizo el primer hombre, allá dice que lo hizo de barro, de polvo, Polvo. pero estaba muerto hasta que le dio el soplo de vida. Vida, amén. Ahora ese soplo que Cristo nos da es para tener una nueva vida en Cristo Amén, Jesús. amén. Gloria a Dios. Entonces por eso es que dice las palabras que yo os he hablado son espíritus y son vida. Entonces lo que Jesús habló es para que usted y yo tengamos vida. Eso es lo que Él quería, que usted y yo tuviéramos vida, Vida. vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En abundancia. ¿Por qué? Porque Él, eso es lo que quería darnos, Amén. vida, una vida más allá de la muerte. Y eso lo dice allá el Salmo 48:14. Búsqueme ese salmo ahí, último versículo del Salmo 48. Y me lo leen ahí, a ver qué dice, ¿verdad? Salmo 48:14. Ahí está donde dice de que Él nos guiará, ¿verdad? Amén. Este Dios es el Dios nuestro, eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Verdad que más allá de la muerte? Ajá, exacto. Y a Él. No es en esta vida, ¿verdad? En esta vida nos ha dejado su Espíritu Santo, que nos guíe en esta tierra para hacerlo recto delante de Él y buscarle y no apartarlo. Pero muchos se imaginan y dicen, pero es que aquí estamos ya en esta vida eterna. No, esta no es eterna, todo se acaba, ¿verdad? Todo, amén. Todo lo que tenemos en vez de nosotros Amén. es prestado y todo va a pasar. Por eso es que está bien escrita la palabra allá, Mateo 24:35, que dice que todo pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, así es que Jesús ha venido a darnos espíritu y vida. Amén. En esa vida, usted y yo vivimos ahora. Sí, amén. Ya no vivimos en la vieja vida llena de pecados, sino ahora con la vida eterna que Cristo nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está, ¿verdad? Que dice que ese verbo no está hablando en pasado, no dice que no creyeron. Hay algunos que todavía no han creído. Eso es lo que está diciendo. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Nosotros que no creen. En este tiempo hay muchos que no creen. Hay muchos incrédulos también. No solo en aquel tiempo. También Ahora en este tiempo hay muchos que no creen. que no creen. Amén. Por eso dice, hay algunos de vosotros que no creen. Nosotros que no creen. Pero porque Jesús dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Está bien claro que Jesús está hablando a sus discípulos porque dice que ellos, algunos creían, pero otros no. Incluso ese que no creía era uno de los que le iba a entregar. Eso es lo que está diciendo. ¿Y quién era? Judas. Judas. Sabía que había muchos incrédulos. ¿Por qué? Porque habló en el caso de Tomás. Mientras yo no vea en su costado Los clavos. los señal de los clavos, no creo. Cuando le aparece dice, sí creo, Señor, pero porque me viste. Dichosos los que creyeron sin ver ese sacrificio, ¿verdad? Así que por eso que dice ahí, desde el principio dice quiénes eran los que no creían.
y quienes le habían de entregar. Ahora el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí está, ¿verdad? Corroborando lo que dijo el apóstol Pablo, que no es para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Porque si Dios no le pone esa misericordia para que busque de Dios, no viene a Cristo. Por eso que dice ahí, dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese es en el 66. Pero en el 65 dice, va. Por eso dijo, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si Dios no pone esa gracia, ninguno puede venir a Cristo. Por eso es que hay que clamarle al Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y es vida, dice. Amén. Entonces, pero dice aquí que si no es la misericordia de Dios, nadie puede venir. Nadie, amén. Porque si Dios no le permite que se acerque, ahí va a estar patinando en la vida, ¿verdad? Ahí mismo, nunca va a pasar de ahí, de ese lodazal, porque allí donde él patina. Yo me he fijado muchas veces, ¿verdad? Cuando voy con el carro y está patinando y patinando, nunca paso de ahí. Las ruedas siguen girando más que se desgasta, pero nunca paso de ahí. ¿Por qué? Porque si a Dios no le place, así son las vidas de las personas. Amén. Sigue caminando y patinando ahí mismo y nunca pasa de lo mismo, hasta que Dios tiene misericordia. Hasta que le clama a Dios y Dios ve que le está clamando de corazón. Ahora sí me voy a compadecer de esto. Ya muchos sufridos. Voy a tener compasión de ellos, porque eso es lo que Jesús tenía. Porque cuando hacía los milagros dijo, y Jesús tenía compasión de ver a las multitudes sin comer, y les dijo a los discípulos, denle de comer ustedes. Entonces, porque sentía la compasión. Así se compadece de nosotros. Amén. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que desde entonces, el 66, desde entonces dice, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, no les gustó la aclaración que le dio. Entonces dice que muchos discípulos, muchos seguidores Amén. volvieron atrás. ¿Y qué pasaba? Y ya no andaban con él, se quedaron. Muchos vinieron a la iglesia, muchos se convirtieron, se congregaban y servían, pero ahora se han quedado. Se ha quedado, amén. Volvieron atrás. Eso es lo que está diciendo ahí. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, no queremos nosotros formar parte de esas estadísticas de los que se han quedado, ¿verdad? Nosotros queremos seguir en avanzada, como dice Hebreos 10:39, que no somos de los que retroceden, sino de los que seguimos adelante. No nos quedamos. Pero aquí dice que muchos se quedaron. Ahora, si usted y yo revisamos las vidas, y que sé que muchos conocemos personas de que estuvieron sirviéndole al Señor y se quedaron. Amén. ¿Y cómo está su vida ahora y cómo estaba antes? Si vemos esa comparación y nos ponemos a ver, ¿verdad?, cómo está la vida del hermano de que se congregaba y ahora ya no. Creo que le ha ido peor. Por eso no tenemos que pasar por eso. Por eso, aunque aquí diga que su palabra es dura, nosotros no vamos a sentir duro. Porque para nosotros dice que le hallamos sabor, es refrigerio para el hueso. Entonces, eso es lo que tenemos que sentir, ese gozo, ese refrigerio cuando oímos sus palabras y al que nos esté cayendo en la herida, ¿verdad? La llaga, la esté golpeando. Pero para nosotros nos está corrigiendo, nos está disciplinando para que caminemos más rectamente. Amén. Sigamos ahí. Así es que muchos dicen, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? ¿A qué les dijo? Que si se querían ir. Ahí les está ofreciendo. ¿Acaso queréis ir también? Aquí tengo. Gracias. Entonces dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí les está preguntando, ¿qué es lo que sienten duro? ¿Por qué se quieren ir?
Porque les estoy corrigiendo y les estoy aclarando que yo soy el que da vida, que yo soy el espíritu de vida, que yo soy ese pan de vida. Y que el que no come de ese pan ni bebe de esa sangre, no puede tener vida, no puede seguir. Amén. Entonces dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahí está la pregunta. Creo que nadie de nosotros quiere volver atrás. No, amén. Porque así estamos bien. Que nos ayude el Espíritu Santo a seguir adelante. Porque ahora la ayuda que tenemos, cuando necesitamos, solo le clamamos. Amén. ¿Verdad? Y Él nos oye. Sí, amén. Y esperamos en su tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque Él tiene la respuesta, pero en su tiempo. Porque el tiempo del hombre no es el de Dios. No. Entonces, por eso es que aquí Jesús les está preguntando, ¿acaso queréis ir también vosotros? Entonces, aquí, como dice que Él conocía ya los que creían y los que no creían, y que uno le iba a entregar, entonces Él sabía que algunos querían irse. Y por eso les dijo, ¿verdad? ¿Acaso queréis iros también? Entonces, dice el 68, le respondió Simón y Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿a quién iremos, verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está Pedro, ¿verdad? Contestándole a Jesús. ¿Y a dónde vamos a ir, Señor? Si aquí nos llueve y sentimos duro y ahora a otro lado. ¿Cómo no vamos a sentir afuera? ¿Cómo no va a sentir aquel que se ha retirado? ¿Cómo le iba antes? ¿Cómo Sí, con el Rey de Reyes. vivía en esa victoria cada vez que le preguntaba? Siempre bendecido, en victoria decía. ¿Y ahora? ¿Cómo contesta? Buenos días. Y lo lindo es de que los procesos que pasamos nosotros, Dios que no nos permite pasar Amén. cuando andamos en sus caminos. Cuando no nos apartamos, cuando Y Él nos tiene- permanecemos. y Él tiene el control. Y entonces aquí, ¿verdad? Pedro sabiamente dice, ¿y a dónde? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si esto es lo mejor que nos ha pasado. Va que cada uno de nosotros sabemos que estar en Cristo es lo mejor que podemos haber Sí, conocido. amén, gloria a Dios. Porque allí está la vida. Ahí está la vida. Entonces por eso es que Pedro sabiamente dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nadie más tiene palabras de vida eterna más que Jesús. Él tiene la vida y eterna. No solo esta vida, ¿verdad? La vida esta material que nos ha dado para que nos preparemos para la vida eterna, porque para eso es esta vida. Usted y yo nos preparamos en esta tierra porque sabemos que más allá, ya leímos allá, que hay un Dios, dice, que nos va a guiar aún más allá de la muerte. De la muerte, amén. Hay una alabanza que sí dice, va más allá del horizonte. ¿Qué dice? Más allá de las esferas. Entonces hay un Dios habita un rey. que habita ahí y que ese Dios es el que nos va a guiar. Amén. Entonces, eso es lo que dice. Y Pedro le dijo así, ¿verdad? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra? Entonces, ¿a dónde vamos a oír palabras de vida eterna? En ningún otro lado. Vamos a ir a oír locura, Locura. lo que al mundo le gusta. Pero palabras sabias y que dan vida, solo las vamos a oír de Jesús, de Dios y en su palabra. Entonces, por eso que tenemos que buscar de su palabra, porque solo ahí hallamos vida y vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ahí está afirmando Pedro, ¿verdad? Que Dios le reveló que eso, tú tienes palabras de vida, si tú eres el Cristo, tú eres Dios, tú eres el Salvador. Eso le estaba diciendo él. O sea, Pedro ahí estaba confesando, este es el Salvador, es el Mesías, el Cristo. Entonces, eso le dice ahí, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí está, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, el Mesías esperado y anunciado por los profetas. Allí Pedro lo estaba declarando. ¿Por qué? En su revelación, el Espíritu le dijo a él, este es el Cristo. Decirle que solo en Él tenemos vida eterna. Y eso es lo que le dijo. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, por eso que ahí le dice en el 70, ¿verdad?
Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo, ¿verdad? Entonces allí cuando escogió uno de ellos iba a ser el diablo. O sea que el diablo ahí andaba, por eso le dice aquí uno, ¿verdad? Cuando está predicando que el diablo ahí puede estar a la par de nosotros, escuchando también, porque él necesita oír. Porque él no es omnisciente, que dijimos que quiere decir todo conocimiento, no lo sabe todo. Necesita oír para saber qué es lo que está pensando qué es lo que está diciendo, a ver qué habla de mí. Ajá, entonces eso, Jesús les dijo, si yo los escogí a ustedes, yo conozco quiénes me creen y quiénes no. Y uno de vosotros es el diablo, le dice, ¿verdad? Es el diablo el que me va a entregar. Porque él el diablo lo podía entregar. ¿Por qué? Por su maldad. Porque a él no le gusta lo bueno. A él lo hace creer a usted y a mí de que estamos haciendo lo bueno y quizás no lo estamos haciendo. Amén, es cierto. ¿Por qué? Porque es engañador. Sí. Porque es mentiroso, es calumniador. Entonces por eso no le creemos, sino que le creemos al Cristo, así como Amén, Pedro le dijo, gloria a Dios. eres el Cristo, el que da vida eterna, el que tiene vida eterna. Nosotros te hemos creído, le dice, ¿verdad? Así que dice, Jesús le dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Ahí está el diablo. Tengan cuidado, porque a la par puede estar oyendo. Y él agarra esa palabra. Esta no me gusta. Ya le voy a explicar mi Biblia. Porque él tiene su Biblia. Ay, si alguno quiere ir a leer la Biblia del diablo, se va a equivocar. Porque no hay nada mejor que la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le agrada, de que usted y yo le reconozca de que es el Mesías, el único Dios todopoderoso en el cual podemos confiar y no vamos a perder con él, ¿verdad? Así que por eso que dice allí, yo he escogido a uno de vosotros y uno de vosotros es diablo. Terminemos en el 71. Hablaba de Judas Iscariote. Ahí está, ¿verdad? Que hablaba de Judas Iscariote. De él estaba hablando cuando dijo, este es el diablo. En otras palabras, puede ser que usted o yo nos diga un día, ustedes son diablos. ¿Por qué? Porque ahora le dijo a Judas. Pero allá en otro pasaje le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone, le digo, la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Entonces cuando usted se está poniendo en contra de las cosas que están pasando porque Dios las permite, se está oponiendo a la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que no tenemos que oponernos a las cosas que pasan, porque algún propósito Dios tiene. Y aquí había un propósito, ¿verdad? De que Pedro le dijo, conocemos que eres el Mesías, pero uno también es el diablo. Y ese dice ahí que estaba hablando de Judas Iscariote. Por eso usted y yo no debemos de oponernos. Debemos de aceptar con humildad las cosas que pasan. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús lo permite. Porque Dios lo permite. Y ese propósito se va a cumplir aunque uno no quiera. Sí, amén. Entonces solo nos queda obedecer. Por eso dice allí, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Y está, ¿verdad? Donde dice que él escogió los 12 y sabía que uno le iba a fallar y que era diablo y que estaba entre los 12. Pero ¿quién era? No digo, ¿verdad? Hasta después que le entregó. Y era Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que me iba a entregar. Dice. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, andaba allí con los 12. Y como estaba con los 12 ahí, ese era el diablo que estaba allí. Él estaba en su mente maquinando el plan perfecto para entregar por dinero, porque en las cosas materiales pone la mirada. Y eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Que Pedro estaba poniendo lo mismo. Cuando le dijo que tenía que morir, y él le dijo, Señor, que nada de él te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque tu mirada no está en las cosas espirituales. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y es verdad. Los que le adoran dicen que le tienen que adorar en espíritu y en verdad.
Así que por eso está ahí la meditación, ¿verdad? De que Jesús es vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Y sin Él nada somos. Por eso que le dice ahí de que, Pedro, tú eres el Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer usted cuando llegamos a predicar la palabra y decirle a los que no conocen, ¿verdad? Ustedes conocen a Cristo, conocen al Mesías, no quieren recibir. Jesús es el Mesías. Él vino a salvarnos. Eso es lo que Pedro está haciendo, esa confesión allí, ¿verdad? Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, él dice que el Hijo de Dios viviente, porque Él nos vino a dar vida. Esa vida que no teníamos. Estábamos muertos en el pecado, Él vino y nos dio vida. O sea, nos resucitó de la muerte que en el pecado estábamos. Porque todos estábamos muertos, dice Efesios. Amén. En nuestros delitos y pecados. Amén. Pero ahora Él vino Y nos dio. y nos sacó del pecado. Sí, amén. De la muerte, porque la muerte es el pecado. Y por eso es que dice que la paga del pecado es muerte. Y nos dio vida para que estuviéramos, dice, en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Y ahora usted y yo tenemos, dice Hebreos 4:16, entrada directa al trono. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en el pecado. Todavía pecamos, pero ya no somos del pecado. Ya nos liberó. Somos esclavos. Y ahora tenemos que cada vez que pecamos venimos arrepentidos y nos perdonan. Sí, amén. Porque dice la palabra allá en Juan, ¿verdad? Que Él es nuestro abogado. Que si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Así es que usted y yo ya no tenemos que pecar deliberadamente o caer en el mismo pecado constantemente, sino quizás porque cuando nos descuidamos, ¿verdad? Pero que lo vamos a hacer porque a nosotros nos gusta ese pecado, entonces no estamos en nada. Pero si tenemos ese abogado y le hemos creído, no vamos a caer deliberadamente en los mismos pecados de siempre. Tenemos que irnos apartando y mejorando cada vez al grado que cuando Cristo venga ya logramos esa santidad. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Nadie Señor. verá al Señor. Así que hermanitos, ahí está la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios ha querido que hablemos esta noche. Démosle gracias a Dios por esta palabra que nos dio. Buen Dios y Padre que